if I go a million miles away. Según la medicina hipocrática, toda enfermedad surgía de un desequilibrio de los 4 humores que componían el cuerpo humano: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Un exceso de esta última, de bilis negra, daría lugar a un temperamento melancólico, o sea, depresivo. En cambio, un exceso de sangre o de bilis amarilla derivaría en ataques de manía. Areteo de Capadocia, en el siglo I, fue uno de los primeros médicos en proponer que ambos desequilibrios, el de bilis amarilla y el de bilis negra, podían pertenecer también a la misma enfermedad. Para él, la melancolía podía ser el principio de la manía, lo que hoy llamaríamos trastorno bipolar, y que enlaza con el título del último trabajo de Vega y con la visibilización de la salud mental que tanta falta hace. Así que hoy vamos a hablar sobre la psiquiatría. Haremos un análisis de su historia y de los factores políticos y sociales que han regido este proceso de desarrollo para saber por qué hoy tenemos lo que tenemos. And everything nice. You're the girl of my dreams. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Y bueno, viendo un poquito la historia de la psiquiatría, la verdad es que no tengo muy claro quién ha podido escribirla, porque navegando un poco en ella no haces más que encontrarte con psicópatas que no son precisamente los pacientes. De hecho, ejercen el poder y el rol de psiquiatras para hacer experimentos a cual más marronero y cruel para acabar descubriendo nada. No ha sido hasta hace bien poquito que se han empezado a producir algunos cambios y a desarrollarse un poco, pero vamos, que a día de hoy sabemos 100.000 veces más de cómo funciona el universo que de cómo funciona nuestro cerebro. Y una parte de lo que entendemos como certeza sobre la salud mental están más basadas en hipótesis que tienden a ser presentadas como hechos científicos. Pero bueno, que eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Empecemos ya de una vez con la historia de la psiquiatría. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, realmente va a ser breve la historia de la psiquiatría, tampoco voy a extenderme mucho. Realmente podríamos irnos a siglos antes de Cristo con chamanes y curanderos, pero cuando hablamos de la historia de la psiquiatría nos centramos en la pretensión de esta a convertirse en una ciencia y llegar a ciertos consensos. Y eso comienza a principios del siglo XVIII con la Ilustración. Previo a esa época, según el pensador Michel Foucault, que escribió distintos libros sobre la locura y la historia de la psiquiatría, realmente recomendable, bueno, pues Michel Foucault escribía que en la Edad Media los locos eran tratados con caridad y benevolencia, y más tarde, en el Renacimiento, se trataba al loco como a una persona con la capacidad de crear cosas y pues realmente como un genio incomprendido, ¿no? Esto después es discutido por varios autores que argumentan que a estas personas años atrás se las encerraba en las casas y se las encadenaba, ¿no? Como algo bastante común. Fue ya a partir del siglo XVII que se comenzaron a hacer instituciones sanitarias apartadas de la sociedad para personas que tenían enfermedades contagiosas. ¿Pero qué pasó? Que para sorpresa de nadie, también empezaron a mandar a esas instituciones a mendigos, borrachos, criminales y a todo aquel que a grandes rasgos fuese un estorbo para la sociedad, incluido, por supuesto, los considerados locos, de los que ni siquiera se tenía la esperanza de que se rehabilitasen y volviesen a la sociedad. Básicamente, toda persona que no fuese productiva quedaba fuera de la vida social. Así que, en una sociedad en la que la razón y la productividad pasaban a ser el centro de lo considerado normal, el loco quedaba totalmente excluido de ella. De hecho, en 1656, el 1% de la población en París estaba hospedada en estos hospitales en los que se mezclaba a enfermos, criminales y vagabundos sin hacer distinción de ninguna clase. Y es a partir de la Revolución Francesa que a estos locos se les pasó de ponerles cadenas a ponerles la camisa de fuerza. Y al igual que la muerte por guillotina, que pasó a ser la pena de muerte más digna, por decirlo de algún modo, que había en esa fecha, quisieron dignificar y humanizar también a los locos con la camisa de fuerza en vez de con las cadenas. Todo un detalle. Te vuelvo a dar la gracia.
Es a partir de este momento cuando empieza la época dorada del sadismo psiquiátrico con experimentos a cual menos ético. La psiquiatría de por aquel entonces, al contrario que otras ramas de la medicina, no se dedicaba a analizar el cerebro y cómo debería funcionar para estar sano, sino a intentar, ya no analizar, sino paliar los síntomas de las personas que se supone que no estaban sanas mentalmente. Ojalá tuviésemos una orilla o dos, ¿no? Para que os pudiese contar el tipo de experimentación que se hacía, pues cortando un poquito de allí, otro poquito de allá y sometiendo al cuerpo y a la mente a situaciones límite, ¿no? Cositas así. Pero bueno, tampoco quiero traumatizar a nadie. Quedaos en que prácticamente no sirvió para nada y esos estudios al final fueron utilizados para justificar ciertas ideologías racistas y machistas que había en aquella época en Europa. En Alemania sí que es verdad que eran un poquito más serios con las investigaciones y por eso pues, gran parte de las enfermedades relacionadas con el cerebro tienen nombres alemanes, como Alzheimer, por ejemplo. Sin embargo, los franceses sí que se caracterizaban por utilizar conceptos pseudocientíficos para justificar su racismo y su misoginia, como hemos dicho antes. Medían los cráneos de las personas negras y de las personas blancas y decían que los negros eran biológicamente menos inteligentes, ¿no? Y aparte, se inventaron enfermedades mentales que serían bastante graciosas recordarlas a día de hoy, de no ser porque quien se supone que las tenía era internado en un hospital. Así que bueno, estas enfermedades ficticias eran, por ejemplo, la histeria, que estaba relacionada con las mujeres, o los vapores, que eran aires que surgían también del útero de las mujeres y que alteraban las funciones del cerebro. Por lo tanto, las mujeres podían ser etiquetadas como enfermas mentales, tanto si se identificaban demasiado con el estereotipo femenino de la época, con la sumisión, debilidad, pasividad, ¿no? Cayendo en diagnósticos como lo que he dicho anteriormente, como la histeria, o por el contrario, si transgredían estos roles, podían ser diagnosticadas con etiquetas como la psicopatía o trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacían como terapia para paliar esto? Pues una clásica mutilación genital para aliviar o para hacer desaparecer estos estados melancólicos, estas histerias y demás trastornos que se inventaban. Cabe destacar también que la transexualidad era una enfermedad mental hasta hace 8 o 9 años, o la homosexualidad hasta 1974 también era una enfermedad mental. Cosillas que tiene la psiquiatría por ahí, ¿no? Ya ni el mundo te gira loco, sin consuelo. A partir de los años 50, pese a que el paradigma y la concepción sobre las enfermedades mentales seguía siendo el mismo, hubo un desarrollo de los fármacos. Algunos de estos fármacos sirvieron, otros no, otros tenían tantos efectos secundarios que anulaban a la persona y otros simplemente surgieron investigando otros ámbitos como la obesidad, de donde, por ejemplo, salió el antidepresivo más vendido durante mucho tiempo llamado Prozac. Este seguro que suena. Es por ello que a partir de los años 60 empezó a haber varias voces críticas contra esta psiquiatría que, sin bases sólidas sobre cuáles eran las enfermedades mentales, de dónde surgían y cómo debería ser un cerebro sano, se lanzaban a sacar medicamentos y a forjar una relación tan estrecha con la industria farmacéutica y con las empresas de seguros médicos. De estas voces surge el movimiento de la antipsiquiatría para defender los derechos individuales de las personas con problemas mentales y llamar la atención sobre los métodos y la relación de poder que había de una forma bastante desigual en la interacción entre médico y paciente. Desde entonces, la antipsiquiatría ha tratado de reformar el asilo y transformar esas relaciones que he dicho antes, ¿no?, entre el personal y los internados, eliminando, por ejemplo, esto es importante, el concepto de la enfermedad mental. ¿Esto quiere decir que las personas con esquizofrenia o con trastorno bipolar no les pasa nada? No. Realmente la antipsiquiatría reflexiona sobre el concepto de enfermedad, sobre qué significa, ¿no? Y al final llega a la conclusión de que esas conductas de estas personas, que por supuesto existen y pueden ser motivo de sufrimiento, no cumplen con las características para ser llamadas enfermedades. Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí. Así que así es como estamos actualmente. Por un lado tenemos el DSM, que es como la Biblia de la psiquiatría y donde están todos los trastornos y todo esto, y por otro lado tenemos la antipsiquiatría, que critica justamente esa Biblia y esos conceptos y su relación también con la industria farmacéutica y con todo ese poder que hay, ¿no? Tanto en la psiquiatría como en la antipsiquiatría todo está un poquito en el aire. En cuanto al diagnóstico, por una parte el hecho de que te diga
digan que tienes bipolaridad, depresión o lo que sea que pueda estar en el DSM, te ayuda a sentirte comprendido y a saber que lo que vives le pasa a mucha gente y tiene formas de tratarse específicas. Se podría decir incluso que crea cierta comunidad, ¿no?, entre las personas con el mismo diagnóstico, pero a la vez es algo que enclaustra un poco y que pone unos muros a algo que es bien complejo y que no individualiza, ¿no? Es como si esa etiqueta pesase tanto que no te dejase salir de ahí. En la medicina se suele decir que no hay enfermedades sino enfermos, y en la psiquiatría ese mismo axioma se acentúa aún más, porque todos los cuerdos se parecen, pero todos los locos lo son a su manera, y el tratamiento de uno suele no servir a otra persona y es más común de lo que parece. Así que además, a día de hoy, respecto a este tratamiento, es que hagas lo que hagas, vas a tener estigma, sí o sí. Si no lo tomas, porque no lo tomas y no te quieres curar, y eso significa que estás súper mal y que no eres consciente de la realidad. Y si los tomas, porque necesitas esos fármacos para vivir, porque la industria farmacéutica te ha engañado para que tomes eso cuando muchas veces o no funciona bien o tiene demasiados efectos secundarios, lo que sea. Hagas lo que hagas, está jodido. Pero lo que sí que es cierto es que desde hace unos años se está empezando a hablar sobre la salud mental desde una visión crítica, englobando también todo esto que hemos dicho antes, ¿no? Tanto de una rama como de otra. Cada vez se entiende más que hay muchas veces en las que una persona tiene que tomar un tratamiento específico que le hace bastante bien, y otras en las que quizás ese tratamiento o podía hacerse de otra forma, o tiene demasiados efectos secundarios, o no lo necesita y lo venden las industrias farmacéuticas, o simplemente necesita mejores condiciones de trabajo y un jefe que no sea un imbécil, ¿no? Como ciertos cambios sociales que no individualicen todo el problema de la salud mental en personas específicas y en eres tú quien tiene ese problema, sino que a veces es la sociedad quien tiene un problema. De lo que estoy seguro es que este punto de mira de la salud mental va a traer reflexiones sobre la manera en la que hemos tratado todo este tiempo el tema y la importancia de investigar y de tratarla con la trascendencia que tiene. Loco cuando lo muevas así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir.